Bienvenidos a una nueva edición de Encuentros con Natán. Es un placer estar en comunicación con ustedes y hoy nos vamos a referir a un fenómeno que ha tomado cuerpo a nivel mundial y a nivel global a raíz de los sangrientos y criminales atentados realizados por el grupo terrorista Hamas en contra de civiles israelíes indefensos el pasado 7 de octubre del 2023. Este evento trágico ha traído como consecuencia una nueva versión, si se quiere, o una nueva imagen y actuación de lo que tradicionalmente conocemos como el odio al judío, es decir, el antisemitismo. Vemos cómo de la noche a la mañana, sin reparar en las pérdidas de vida de gente inocente, mujeres, niños, personas mayores, en ese trágico 7 de octubre del 2023, han proliferado particularmente tanto en Europa como básicamente en América del Norte, Estados Unidos, Canadá, incluso países del sudeste asiático como Australia. Manifestaciones permanentes en los campos universitarios que llaman prácticamente no a la solidaridad con el pueblo palestino como tal o con la etnia palestina, sino que llaman prácticamente a la destrucción del Estado de Israel, que es el único Estado que tiene y alberga de manera aceptada, de manera justa al pueblo judío. Cuando nosotros observamos, y ya esto se ha hecho como una especie de mantra repetitivo en muchas universidades, los gritos de Free Free Palestine o From the River to the Sea, es decir, del mar al río, quizás mucha gente se pregunta, ¿dónde está realmente geográficamente Israel? ¿Dónde está geográficamente la Franja de Gaza? ¿O dónde está lo que pudiéramos llamar la Cisjordania? Todo ese territorio pues, que fue objeto de partición en el año 47. Pero mucha gente, y esto está prácticamente comprobado y demostrado a nivel estadístico y a través de entrevistas y de coberturas que han hecho los medios de comunicación en los campus universitarios donde se han presentado estas manifestaciones agresivas y violentas, que mucha gente o muchos de estos manifestantes no están informados realmente del conflicto entre Israel y los palestinos. Hablar de del río al mar o del mar al río es prácticamente promover la extinción y desaparición del Estado de Israel. Porque el Estado de Israel, el único Estado judío del globo terráqueo, está ubicado exactamente entre el río y el mar, entre el río Jordán y el mar. Eso por un lado. Por otro lado, se ha notado en estas manifestaciones que sin duda son manipuladas, financiadas y toleradas de alguna manera, tanto por autoridades universitarias como por entes políticos e incluso algunos gobiernos, se ha notado que hay un sesgo muy particular. Tanto así que esa protesta, en principio, con ribetes de reivindicación o apoyo a una etnia en particular, como serían los palestinos, ante, entre comillas, el presunto acoso o la presunta, pudiéramos decir, ocupación de los territorios palestinos por parte del Estado de Israel, son producto de una manipulación extrema. De allí entonces que en esta oportunidad, en vez de referirnos a los pogroms que hubo durante la Edad Media en Europa, durante la Inquisición posteriormente en la península ibérica, hasta llegar al crimen más monstruoso
hasta la fecha cómo ha sido el asesinato en las cámaras de gases de 6 millones de judíos por el solo hecho de ser judíos, no por ser adversarios de la guerra o por tener una posición distinta, sino por ser judíos, es lo que se conoce como el Holocausto o la Shoah. Pero vemos en esta oportunidad que todo ese recuento histórico pareciera que está ausente en cada uno de los manifestantes que vemos en los campus universitarios, sin darse cuenta que cuando abogan porque desaparezca la entidad de Israel que actualmente está legitimada y ocupa, sin lugar a dudas, un territorio que le fue otorgado por las Naciones Unidas en la partición de 1947, están abogando por la desaparición no solamente del Estado como figura, pudiéramos decir, de orden, vamos a decir, estructural o típica de un Estado en particular, sino están abogando realmente por la desaparición de los judíos que allí habitan. Quiere decir entonces que este grito aparentemente de resistencia, aparentemente de solidaridad con una presunta etnia que se siente perseguida o que se siente ocupada, pasa a ser simplemente un grito de aplauso al genocidio. Es decir, el mensaje en el fondo es genocida, porque trata sin duda alguna de extinguir, de desaparecer, no solamente al Estado formalmente constituido, sino a quienes allí habitan, incluso no solamente la gran mayoría de judíos, una población de 9 millones de habitantes, sino que también viven y conviven pacíficamente como ciudadanos israelíes, árabes, drusos y de otras procedencias. De allí entonces que nos ha llamado mucho la atención esto y creo que estamos ante una nueva etapa del antisemitismo. Como todos sabemos, esta, vamos a decir, calificación, por así decirlo, en cuanto a lo que debe entenderse como tal, provino del año 1873, cuando el periodista alemán Wilhelm Marr utilizó esta denominación para definir o describir con ella la vamos a decir, persecución, la intolerancia frente al judaísmo o frente al pueblo judío. Quizás el término antisemitismo, como todos sabemos, sea muy amplio, ya que parte de uno de los hijos de Noé, que era Sem, antecesor del primer patriarca hebreo que fue Abraham, y que a su vez es padre o fue padre de quienes de alguna manera perfilaron a través de la historia tanto al pueblo judío como al pueblo árabe, como fueron Isaac e Ismael. De tal manera que tanto árabes como judíos, descendientes de estos hijos del profeta y del patriarca Abraham, son, vamos a decir, etimológicamente semitas. Pero el término ha quedado, vamos a decir, reducido a la intolerancia, la hostilidad o la violencia contra los judíos, que no es nueva. No solamente estuvo presente en momentos bíblicos, sino que con el tiempo se hizo presente en la Europa cristiana a través de pogroms en la época medieval y lo que fue la persecución religiosa en la península ibérica a través del Santo Oficio de la Inquisición. Para llegar al momento más dramático, que fue la Shoah o el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el nazismo hitleriano llevó a las cámaras de gases a 6 millones de judíos por el solo hecho de haber nacido judíos, independientemente de su profesión, de su tendencia política, de su, vamos a decir, identidad de tipo moral o de tipo personal o actividad, etcétera. Por el solo hecho de haber nacido judío, tuvo lugar ese crimen atroz como fue
la Shoah, es decir, el Holocausto. Eso por citar lo que a nivel histórico ha sido el antisemitismo clásico, tradicional, que estuvo presente en el pasado, que está hoy presente en la actualidad y que sin duda amenaza con estar presente en el futuro, que es un odio ya no solamente al judío, disfrazado hoy en día de un odio o de una hostilidad hacia el Estado de Israel. Cuando se pide que desaparezca el Estado de Israel desde el río hasta el mar, se está sencillamente hablando de la desaparición no solamente de un Estado formal, de una estructura política, sino se está hablando prácticamente de un genocidio. Y si nosotros observamos todas las manifestaciones que sin duda son programadas, financiadas por un régimen que ha jurado eliminar al Estado de Israel, como es el régimen totalitario y teocrático del Irán, observamos entonces que con una facilidad inusitada se produce una especie de explosión de manifestaciones, repito, financiadas, manipuladas, donde muchos de sus participantes, al ser entrevistados, ni siquiera conocen dónde está el Estado de Israel, ni siquiera saben dónde está la Franja de Gaza. No tienen una noción, sino que salen simplemente a protestar, quizás algunos de buena fe, pensando que están protestando por una causa justa, cuando en el fondo están siendo manipulados, manejados por grupos, países y gobiernos que han declarado su voluntad de desaparecer al Estado de Israel. Entonces, este antisemitismo que yo he titulado inédito y global en la actualidad, se disfraza desde la creación del Estado de Israel en 1947 de un antisionismo. No hay que olvidar que el sionismo fue el movimiento y sigue siendo el movimiento de liberación nacional del pueblo judío a raíz de el fundador de esta, vamos a decir, ideología, Teodoro Herzl, que se ha mantenido hasta el día de hoy. Es el sionismo, el movimiento de liberación nacional de un pueblo que ha sido perseguido, hostigado, asesinado y que al fin, de una manera concertada, recibe el derecho a habitar y a residir en lo que siempre ha sido su patria ancestral a través de los siglos desde épocas bíblicas. Entonces, si bien desde hace años el antisionismo es una manera de disfrazar el antisemitismo, en la actualidad, a raíz de la noche trágica o del amanecer trágico del pasado 7 de octubre de 2023 en Israel, cuando inmisericordias criminales de la banda terrorista Hamas asesinaron de manera bestial a civiles inocentes que celebraban una festividad y que han tomado bajo sus manos la bandera también de la destrucción del Estado de Israel y del odio, no solamente al Estado como estructura, ya dije, pública, formal, sino a los judíos. Si uno lee la carta fundacional del Hamas, observa que allí expresamente se establece que hay que exterminar a los judíos. Es decir, que esto de alguna manera está siendo causa común con lo que fue la persecución nazi. Ahora bien, es importante también eh, tomar en cuenta que la reacción
que ha tomado el mundo, que en principio no comparte este odio, no ha sido la adecuada ni la esperada. Ha habido por parte de países tanto de Europa como de América y también del continente asiático, que es quizás el menos involucrado en este sentimiento, una especie de silencio, de pasividad, de tolerancia, y que se ha expresado de manera escandalosa en las autoridades de las universidades americanas más famosas y más connotadas, permitiendo no solamente o aupando este tipo de manifestación antisemitas o antijudías, sino evitando incluso con un talante persecutorio, intolerante y neonazi que estudiantes y profesores judíos o de ascendencia judía puedan libremente entrar o salir de esas universidades para darle así un nivel, si se quiere, de contención a estas manifestaciones pro-palestinas. Es decir, ya no solamente los campus universitarios o las autoridades, muchas de las cuales ya han renunciado afortunadamente porque han sido cuestionadas tanto a nivel del Congreso de los Estados Unidos como a nivel también de tribunales, ha desembocado o han desembocado en una persecución contra el profesorado o contra los estudiantes judíos. Y esto se está generando de una manera prácticamente incontrolable e inaudita. De allí, repito, el título de lo que hoy yo quisiera exponer, que es un antisemitismo nunca antes visto en cuanto a su modalidad y de allí entonces a sus características inéditas y globalistas. Recientemente, el día de ayer, 18 de julio, se conmemoraron 30 años del fatídico atentado terrorista en la ciudad de Buenos Aires contra la sede de la Mutual Judía, es decir, AMIA, la AMIA, la sede de la Mutual Judía Argentina, que prácticamente causó 85 muertes y casi 300 heridos. En el momento de la conmemoración de tan trágico suceso, en 1994, un 18 de julio de 1994, la vicepresidenta senior de Asuntos Internacionales de la Liga Antidifamación, la ADL, Marina Rosenberg, en el marco, repito, de esta celebración, de esta conmemoración, afirmó lo siguiente, cito textualmente: hemos visto cómo en la última década el antisemitismo está en alza constante. Es cierto que el tsunami de odio que estamos viviendo hoy, después del 7 de octubre, es mucho peor que lo que vimos en estos 45 años. Esto lo afirma, vuelvo a repetir, Marina Rosenberg, que es la vicepresidenta senior de los asuntos internacionales de la Liga Antidifamación ADL. De acuerdo a los datos suministrados por esta oficina, que dentro de sus funciones está precisamente la lucha contra el antisemitismo, contra el odio al judío. En el año 2023 en Estados Unidos se produjeron más de 8.700 casos de antisemitismo. Prácticamente una alza del 140% en comparación con el año 2022. Y en total en la última década, una alza de casi 900% en toda la década, en incidentes antisemitas en Estados Unidos solamente. Cifras muy parecidas estamos viendo en casi todo el mundo, especialmente en Europa, Francia, Alemania, Inglaterra, pero también en países como Australia, Canadá y algunos países incluso de Latinoamérica. Es un problema global y tenemos que trabajarlo desde distintas aristas.
no solamente la educación, no solamente el esclarecimiento, no solamente el lobby con gobiernos, con políticos, con entes legislativos, sino con una serie de elementos que hoy marcan prácticamente la influencia en las nuevas generaciones, como son las redes informáticas. Es decir, que el fenómeno, lejos de ir desapareciendo, producto de todos los crímenes demostrados y comprobados a través de la historia, totalmente sin ninguna base, tienden como a llegar a un punto exponencial a través de las redes informáticas hoy en día y de las aplicaciones. Entonces vemos que estamos recibiendo de repente noticias eh, que quizás podamos, las personas que tenemos la información, el conocimiento de la historia y una posición clara en torno a este tema, pudiéramos utilizar libremente porque estamos informados, porque sabemos qué es lo que medianamente es verdad o qué es lo que medianamente es mentira, reclamar a las principales aplicaciones que generan este tipo de mensajes a nivel mundial como Twitter, TikTok, Facebook, Instagram. Eh, Vemos que trascienden hoy en día a las organizaciones locales o comunitarias que en distintos países eh, luchan contra el antisemitismo. Es algo muy complejo, es muy difícil porque hay millones y millones de personas que prácticamente convierten a estas redes como un megáfono al odio. Pero hoy estamos viendo, después del 7 de octubre, como ya dije, cientos de miles de estudiantes en las calles llamando del río hasta el mar, afuera los sionistas, siempre tratando los dirigentes de disfrazarse, repito, ante el público general de antisionistas, aduciendo en paralelo que no son antisemitas, que ellos están contra el Estado sionista de Israel y no contra el judaísmo como tal, lo cual es totalmente hoy en día falso y contradictorio. Ahí juega mucho papel también, como antes lo indiqué, la ignorancia. Y esta ignorancia es un fenómeno de orden también global que se está dando en todos los niveles educativos, ya que un, una información que se reciba en cuestiones de segundos a través de estas aplicaciones prácticamente deja de lado a libros, a tratados, a investigaciones, y hay una tendencia a asumir como real o verdadero lo que de una manera quizás muy coloreada, acompañada quizás de un fondo musical, etcétera, etcétera, nos llegan a través de las redes. Así que es una batalla que hasta este momento en que la tecnología ha avanzado a tal grado, incluida la llamada inteligencia artificial, ya no es la misma que la batalla que se sostuvo contra esta tendencia antihumana durante siglos, a través de medios usuales, de medios escritos, de congresos, de reuniones, etcétera, sino que de repente nos vemos totalmente invadidos por redes que no podemos controlar. De allí entonces que nosotros, cuando digo nosotros me refiero a quienes estamos conscientes de este tema y del peligro que conlleva como tal, para tener y poder enfrentar a este nuevo antisemitismo a través de una visión y de una solución holística. Es decir, cuando hablamos de holística, holístico, es para concebir que este fenómeno que es mutante y cambiante en el tiempo, lo veamos como un todo global
distinto a las partes que lo integran o lo componen. Esa es la idea de la visión holística. Ver el fenómeno como un todo, globalizado. Líderes políticos, presidentes, ministros, no solo aseguran la convivencia de sus comunidades judías, sino que hasta salen abiertamente a pesar de la función de tutelar y de proteger a las distintas minorías que hacen vida en sus respectivos países, salen abiertamente con dichos antisemitas y concretamente lo hemos visto en Latinoamérica con el caso del presidente Gustavo Petro en Colombia o también del presidente Gabriel Boric en Chile, donde como sabemos hace vida la comunidad palestina más grande en Latinoamérica de casi 600.000 habitantes, creando pues un ambiente muy antijudío, severamente antijudío en esta república, en este país. Por otro lado, el clima social y político que acompaña a las crisis se vuelve un campo propicio para historiar, para, vamos a decir, de alguna manera, demostrar que la xenofobia está alimentada muchas veces no solamente por la desinformación, sino a través de miedos o de temores creados o manipulados, y también por la necesidad, hasta cierto punto fácil y cómoda, de imputar responsabilidades o encontrar explicaciones sencillas ante una situación económica o social conflictiva en un país determinado. Es la eterna búsqueda del chivo o de los chivos expiatorios. Y por supuesto, en el actual momento que vive el mundo, sabemos que hay países con grandes conflictos. Quizás el más importante y que tendrá que ser objeto de análisis tanto en el momento actual como en el futuro inmediato, es el atinente a las migraciones descontroladas fundamentalmente en Europa, tanto de habitantes o nacionales de África como de eh, millares, millones de musulmanes, de árabes musulmanes. Debo señalar que el islamismo, al igual que el judaísmo, al igual que el cristianismo, es una religión monoteísta, son las tres grandes religiones monoteístas, y que sin duda no todos los musulmanes, árabes o no, están alineados con la idea de destruir o desaparecer al Estado de Israel o de destruir o desaparecer a las comunidades judías a nivel mundial. Pero debemos apuntar lo siguiente. La gran mayoría de los integrantes de estas migraciones están igualmente manipulados y son en su gran mayoría militantes de una visión radical y extremista del islamismo. Esta visión radical del islamismo ha llevado también a transformar el cuestionamiento o la crítica al Estado de Israel, dejando atrás el tema territorial que era el que alimentaba originalmente a estas protestas la mayor extensión o menor extensión del territorio, de la ocupación del territorio o la no ocupación, de la colonización o no colonización del territorio, y ha llegado a un punto de mayor, si se quiere, complejidad, como es el elemento religioso y cultural. Es decir, que ya el islamista radical, extremista, aboga por la destrucción del judaísmo, y no solamente del Estado de Israel, sino de lo que la civilización europea y americana, conocida como la civilización occidental, ha construido a través de la historia, a través de su desenvolvimiento basada en principios y valores que nos vienen básicamente del judaísmo, incluso del cristianismo o del judeocristianismo. Esto es un tema que va adquiriendo mayor connotación a nivel mundial y que no debemos descartar.
A diario vemos las manifestaciones en estos países europeos, en Madrid, en Londres, en París, porque ya no solamente es el migrante que busca llegar a un país para, de alguna manera, desarrollarse en paz o solventar las carencias que tenía en su país de origen, sino que van ya, como se ve a todas luces, a ideologizar, a convertir a la población que los está recibiendo en Francia, en Inglaterra, Holanda, en Alemania, en Italia o en España, al Islam, de una manera coercitiva, de una manera violenta. Y esto se está viviendo, repito, en estos países. De tal manera que el conflicto tradicionalmente llamado del Medio Oriente ha trascendido ya estas fronteras limitativas y lo que tradicionalmente se consideraba como el vigilante de la garita de Occidente, por hacer un símil, era Israel. La lucha contra Israel no es solamente contra el pueblo judío, o la existencia del pueblo judío, la lucha contra Israel es contra todo lo que es la civilización occidental, en una idea de islamizar al mundo occidental. Si bien he dicho que hay millones de musulmanes que no comparten esta teoría, vamos a decir, salafista o extremista, sin embargo, callan, se siente el silencio cada vez que se comete un atentado, cada vez que se comete un asesinato o cada vez que se viola un derecho humano por parte de los sectores radicales. No los acompañan en el radicalismo, pero los acompañan en el silencio. De ahí entonces que el problema se haya convertido en algo mucho más, si se quiere, involucrativo para el resto del mundo. De allí que no podamos entonces pasar por encima de ello. El interrogante que se plantea hoy en día respecto a las relaciones interculturales dentro de las sociedades que reciben a los migrantes es si la discriminación y el rechazo xenófobo se va a consolidar o será posible una integración social a través de un clima de diálogo intercultural presidido por actitudes abiertas hacia otras personas que son diferentes. Ahí está el escenario, allí tenemos el teatro de lo que está sucediendo. Ya no a través de periódicos convencionales o de medios de comunicación convencionales, sino a través de estas redes que en cuestiones de segundos nos están prácticamente llevando a cada país y nos están convirtiendo en testigos de primera fila de lo que acontece a nivel mundial. Es importante también indicar de que este proceso migratorio e invasivo, desde cierto ángulo, va a continuar. Y va a continuar en mayor medida porque las sociedades que durante siglos han creado o han participado en la creación de estos países occidentales, a los cuales me refiero, y no descarto a los Estados Unidos ni a Canadá, han demostrado ser de alguna manera débiles o en exceso tolerantes dentro de un esquema o de una esfera que los cubre y que lleva el nombre de derechos humanos. No vemos por parte de las sociedades, ya no solamente de los gobiernos, sino de las sociedades, de la ciudadanía, cómo cada día se les hace más difícil contrarrestar estas invasiones que, repito, lo que buscan es una conversión en masa hacia un islamismo radical y una pérdida y debilidad o caída de los valores de la civilización occidental, en todo sentido. De tal manera que
regresando a las manifestaciones estudiantiles o no estudiantiles, infiltradas o no, productos ya sea de una manipulación de un financiamiento o producto también de la ignorancia y de un deseo muy natural en esa época juvenil de salir a protestar, de salir a gritar. El conflicto del Medio Oriente, lo acontecido hoy en día entre Israel y sus enemigos circundantes, ya no solamente afecta al Estado de Israel como tal, sino que es una llamada de atención y un estado de alarma para el mundo en general. Sobre todo, repito, para el mundo que es heredero de estos valores occidentales. Es cierto que numerosas instituciones han tomado la precaución atinada de crear museos, de fomentar historias, de crear de alguna manera un testimonio de todas estas aberraciones. Sin embargo, a medida que va avanzando el tiempo, estos testimonios, estas experiencias históricas, se van quedando de alguna manera relegadas en museos o en libros. En un momento en que ya las nuevas generaciones casi no leen, sino que, repito, se hacen adictas a la información que le brinda el celular o que le brinda de alguna manera el dispositivo que tengan a la mano, donde la rapidez se ha impuesto ante la reflexión. Y entonces hay una serie de elementos que van más allá de lo militar, que van más allá de los ataques inmisericordios que en este momento está sufriendo Israel desde casi 7 flancos distintos, norte, sur, este y oeste. Y va entonces a un terreno mucho más global, mucho más inédito, como es el ir penetrando en las mentes de quienes cada día más o cada día menos estamos influenciados por las redes informáticas. Se habla mucho también de xenofobia y antisemitismo, pero hay que distinguir. La xenofobia es un acto violento contra otra persona por su de orden étnico, incluso si la violencia no es física, pues decreto, un artículo. Por eso las personas que son víctimas de la xenofobia, pues lo viven como nacionales de un país o por sus características étnicas o raciales. El antisemitismo trasciende el concepto de xenofobia, porque lleva inmerso el odio y muchas veces el odio visceral, el odio irreflexivo o el odio que muchas personas necesitan para poder desahogar sus frustraciones, sus, vamos a decir, pérdidas, etc. Es un tema muy complejo. Lo que sí quisiera ya para ir concluyendo es referirme a una serie de elementos que los medios de comunicación, tanto fuera como dentro de las redes informáticas, han venido tratando de exponer como para minimizar o blanquear, si se quiere, esta conducta del islamismo radical, del islamismo terrorista, del islamismo criminal, que repito, no es la mayoría del mundo islámico. Y vemos, por ejemplo, como en estos días me tocó ver un análisis de un periodista de la BBC, que en todo momento él habla de la causa palestina. Es decir, que hay una causa de un pueblo presuntamente que está subyugado y que está resistiendo a una ocupación o a una colonización, en vez de hablar también de la causa judía. O sea, son dos causas que están ahí vigentes. Pero en este momento, hablar de la causa palestina es una manera de revestir
de aceptación y tolerancia a lo que sabemos que es un antisemitismo radical y una xenofobia radical. Incluso han llegado algunos comentaristas y algunos periodistas a comparar las manifestaciones que se dan hoy en los campus universitarios manipuladas y financiadas y llenas de odio irreflexivo a lo que fue o a lo que fueron las manifestaciones en la década del 60 y del 70 y el principio del 70 contra la guerra de Vietnam. O sea, una comparación totalmente inapropiada y absurda, tratando de hacer un paralelismo, imagínense, a estas alturas del tiempo, con lo que fue la guerra de Vietnam. No tiene nada que ver con lo que está aconteciendo, porque el americano que fue a bombardear Vietnam, que enfrentó al Vietcong, lo hizo básicamente sin odiar étnicamente al vietnamita, sin pensar en ningún momento eliminar al vietnamita. Era producto de la Guerra Fría del momento. Estaba el Vietnam del Norte, el Vietnam del Sur, y los Estados Unidos invadió ese territorio sin ninguna justificación, bajo la premisa pues del conflicto ideológico que en ese momento enfrentaba a la Unión Soviética y a China con Estados Unidos y los principales países occidentales de Europa. Comparar la guerra de Vietnam o la invasión americana a Vietnam con lo acontecido actualmente en Israel, tratar de alguna manera elevar a la plataforma de resistencia a organizaciones claramente criminales y terroristas comparándolas con la resistencia vietnamita de la época, es otro absurdo, pero que está tomando cuerpo en muchos medios de comunicación. Y lo otro es lo desequilibrado de todo esto en los análisis y en las noticias, en las informaciones, porque han habido a nivel mundial en los últimos, pudiéramos decir, en los últimos 2 siglos, y particularmente en el siglo, tanto el pasado como el actual, situaciones donde el mundo ha guardado silencio y son tan criticables como lo pudiera ser hoy en día lo que acontece en el Medio Oriente. No podemos olvidar el silencio prácticamente mundial, salvo el apoyo de la OTAN y de los países que la conforman en Europa, a la invasión de Rusia, no solamente a Ucrania en los últimos años, sino la que sucedió en 1968 contra Checoslovaquia por parte de la para entonces Unión Soviética. Hemos visto el silencio del mundo ante la matanza de sirios yazidíes. Hemos visto el silencio del mundo ante el genocidio por parte de Turquía de kurdos, a los cuales sigue bombardeando hoy en día. Hemos visto el silencio del mundo ante 6 millones de desplazados en el Congo. Hemos visto el silencio en el mundo ante el acoso, la discriminación y la violencia que el gobierno chino lleva contra los uigures, que es una población ubicada geográfica y territorialmente al suroccidente de China y que es de cultura islámica o musulmana, de credo musulmán. El silencio, el mundo no ha protestado, hay un silencio. ¿Qué sucede ahora con Israel? ¿Qué sucede ahora con los judíos? Bien, yo dejo este tema para la reflexión y para continuar en una próxima ocasión con este tema que sigue estando pues en el tapete de lo más preocupante en nuestra actualidad. Gracias a ustedes por su atención. Hasta la próxima.